Vamos a hacer un repaso breve de lo que son los intervalos de crecimientos y decrecimientos. A ver, vamos a decir en una función, ¿sí?, que la función es creciente. Vamos a decir que si f, esto es un teorema, chicos, si la función es mayor que 0, ¿sí?, o sea, la primera derivada es positiva en un intervalo, mayor que 0 quiere decir positiva. Por ejemplo, sería desde el punto de vista de la gráfica, que la derivada sea positiva quiere decir eso, que la recta tangente, la pendiente, recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Bueno, cuando la derivada es positiva, cuando es mayor que 0, quiere decir que la función, fíjense ustedes, acá la derivada es mayor que 0, ¿sí? Cuando la pendiente de la recta tangente es positiva, la primera derivada es positiva. Y cuando la pendiente es negativa, recuerden que pendiente positiva se entiende, ¿no? Analizando de izquierda a derecha es como que la recta va como creciendo, ¿no? Y acá de izquierda a derecha la función, la recta va decreciendo, ¿no? Positiva, negativa, sube, positiva, negativa, baja, ¿sí? Acá la pendiente de la recta tangente o derivada, ustedes tienen que relacionar esas palabritas porque es lo mismo, ¿no? O sea, no es que es lo mismo, sino la interpretación geométrica de la derivada, que es una pregunta que se hace en el examen, ¿sí?, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, acá la pendiente de la recta tangente es positiva y acá es negativa. O sea, se ve claramente en el esquema que cuando es creciente, eso que quiero que les quede bien entendido, que cuando es creciente es positiva la pendiente y cuando es decreciente la pendiente es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, creciente, pendiente positiva, decreciente, pendiente negativa. Entonces, cuando la derivada, la primera derivada es positiva, o sea, mayor que 0 en un intervalo, vamos a llamarlo un intervalo AB, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a decir que f es creciente. Esto está en las teorías, ¿sí? Entonces, si la primera derivada es positiva o mayor que 0 en un intervalo, supongamos que esto sea el AB, de AB, ¿sí?, va de A a B, vamos a hacer un gráfico así, acá es A y acá es B, ¿sí? Si siempre es positiva la pendiente, entonces yo puedo decir que f es creciente en el intervalo AB. Esto es un teorema, chicos, que se utiliza para determinar los intervalos, por ejemplo, en los parciales, intervalos, en uno de los apartados donde se analiza la función, pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, por su parte, si la pendiente es negativa, en un intervalo AB, decimos que la función es decreciente. ¿Sí? Borrar esto. Decreciente en el intervalo AB. Siempre en el intervalo que estoy considerando. ¿Está? O sea, si usted tiene una función, vamos a ver si ya está esto. Si yo ubico las pendientes, ubico las rectas tangentes acá, fíjense que todas son de pendiente negativa. La pendiente, la recta tangente es negativa. El intervalo que va de A a B, entonces la función f, o como se llama la función, es decreciente en el intervalo que va de A a B.
O sea, va siempre de la mano. Y después, si la pendiente en todo un intervalo es mayor que, perdón, es igual a 0, este es mayor que 0, menor que 0. Y si es igual a 0 en todo el intervalo, ¿a qué conclusión vamos a llegar? ¿Qué dicen ustedes? Bien, es constante. O sea, es horizontal, sería la recta tangente, ¿verdad? O sea, sería constante, ¿sí? En el intervalo que va de A a B, la recta siempre es constante, es horizontal. ¿Sí? Ahí pueden poner recta, si quieren particularizar, poner que la recta, señalar que la recta es horizontal. ¿Bien? Bueno, estos conceptos, esto es un teorema en realidad que está bien explicado ahí en la teoría, está bien enunciado. Nos van a servir para que ahora hablemos de lo que es el criterio de la primera derivada, que nos va a servir para determinar los extremos relativos. Máximo relativo, mínimo relativo, que es lo que vamos a utilizar en los problemas. ¿Sí? Ustedes van a ver en los enunciados de esos ejercicios, siempre la pregunta, la consigna va a ser que encuentre tal cosa para que tal cosa sea lo máximo, alcance un máximo valor o un mínimo valor. Y eso se hace con esto. Pongo pausa. Vamos a ver, repasar un poquito los extremos relativos. Supongamos que esta es la gráfica de una función f, o g, o como se llame. ¿Cuáles serían los extremos relativos? Vamos a suponer que este sea el punto A, acá, el valor x de A este puede ser B, y esto puede ser un C, ¿sí? Los extremos relativos son, en este caso, para este gráfico, serían, digamos, donde las funciones alcanzan esos picos, ¿no?, de valle, ¿no?, acá, ¿sí?, donde hay una definición que dice que si ustedes pueden encontrar un intervalo donde la función alcanza un máximo valor, ahí van a tener un extremo relativo, ¿eh? Acá yo puedo hallar un intervalo en donde la función alcanza el mínimo valor, ¿sí? Acá lo mismo, ¿ves? Acá esto también es un máximo, un extremo relativo, porque tengo un intervalo donde la función puede alcanzar un máximo valor, ¿sí? Bueno, entonces estos son extremos. Esto es un máximo, esto es un mínimo y esto es un máximo, ¿sí? Estos se llaman relativos. Y relativo es cuando ustedes, repito, el máximo relativo, por ejemplo, esto que es un máximo relativo, es relativo, la palabra lo está diciendo relativo, porque va a depender del intervalo que uno está considerando. O sea, yo tengo acá un intervalo, donde en ese intervalo, ¿sí?, en ese intervalo, la función tiene acá un valor máximo que alcanza, ¿sí? El valor de la función máximo que alcanza acá para C es este, ¿sí? Por eso le llamamos el relativo. Lo mismo, esto es un mínimo relativo porque hay un intervalo donde en ese intervalo la función alcanza, hay un valor para el cual en ese intervalo la función alcanza un valor mínimo, que sería esto, ¿sí? El extremo, chicos, es el valor de I, ¿no?, lo que le devuelve. O sea, el extremo acá, el extremo relativo es el FC. Es el mínimo, este sería el máximo relativo o extremo relativo.
¿sí? Pero el valor que le devuelve, supongamos que acá sea, que esto valga 5, el extremo, el máximo relativo es 5. Se produce en C, vamos a suponer que esto sea 6, no sé. Se produce en 6, pero el extremo en sí en realidad es el valor de la función. Es el extremo relativo, 5, ¿sí? O sea, en 6 hay un máximo relativo. ¿Se entiende? Bueno, acá tengo máximo relativo y acá tengo mínimo relativo. Entonces son relativos porque es máximo en un intervalo que yo puedo encontrar, o mínimo relativo porque yo tengo un intervalo donde alcanzo un mínimo relativo, ¿sí? Porque después viene el concepto de máximo o mínimo absoluto. El máximo absoluto, ¿se acuerdan cuál era? El máximo absoluto es el máximo valor que puede alcanzar, que toma la función. Para este caso, para este gráfico, el máximo absoluto también va a ser este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como decir la altura máxima que alcanza la función. ¿Cuál es la altura máxima que puede gastar? ¿Cuál es el punto más alto que puede llegar a la función? Es hasta 5. Entonces, acá en 6 se produce un máximo absoluto. ¿Está bien? Y si le pregunto, ¿y el mínimo absoluto? En este caso, para este gráfico no tenemos mínimo absoluto porque la función, fíjense que va acá, baja, ¿sí? Se va como a menos infinito. Y no tenemos un valor mínimo que ustedes puedan decir, bueno, llega hasta acá la función. No, baja, se va hasta el infinito. Entonces no tengo un valor numérico, un valor finito que yo pueda decir, bueno, llega como valor mínimo que alcanza es tal valor. No tengo un valor mínimo porque se va hasta el infinito. Entonces las funciones, no todas las funciones tienen máximo y mínimos absolutos. A veces tienen, a veces no tienen, ni a veces hay funciones que no tienen ni siquiera extremos relativos. Como una función lineal, una recta no tiene función. La recta es, usted gráfico una recta y no se va, ¿verdad? Se va hasta infinito, hasta menos infinito, y no tengo un valor máximo que alcance una función o un valor mínimo. Porque esto sigue. Las funciones más conocidas que tienen extremos son las parábolas, ¿verdad? La función cuadrática es la más conocida. ¿Está bien? Vamos a hablar entonces del criterio de la primera derivada, que sirve para buscar los extremos relativos. Cuando digo extremos relativos, ya sabemos que nos referimos a los máximos, ¿verdad? Y los mínimos. Máximos y mínimos. Bueno, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Lo explicamos acá y después lo enunciamos ahí, ¿sí? Vamos a suponer que este sea el punto C, para el cual acá alcanza un valor, f de C. El criterio de la primera derivada dice que si la derivada, ¿sí? Vamos a suponer por la izquierda de C, es positiva, o sea, la pendiente de la recta tangente es positiva, yo puedo ubicar acá una recta tangente, ¿sí? Entonces, por la izquierda, la derivada es positiva. Y después, por la derecha, la derivada es negativa, ¿sí? Por la derecha, negativa, por la izquierda, positiva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces? Que C, o en X igual a C, que la definición dice que C forma parte del dominio, o sea, está definida la función ahí. Quiere decir que ahí en C vamos a tener un máximo relativo. Eso es lo que garantiza este criterio de la primera derivada, ¿sí? Por la izquierda la derivada es positiva y por la izquierda es negativa, entonces en C existe un máximo relativo. Eso es lo que asegura la primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería que cuando la función crece y luego decrece,
yo tengo un máximo relativo. Bien, y si es al revés, tomaremos C acá. Recuerden que el extremo relativo es este valor, ¿no? Ese es el extremo relativo. F de C sería el valor que alcanza la función. Es el máximo relativo en este caso. Bueno, y si la función por la izquierda de C, la primera derivada, es negativa, vamos a poner directamente así, y por la derecha es positiva, recuerden que la derivada de la pendiente de la recta tangente. Cuando yo digo derivada, ustedes siempre se tienen que asociar, saber que cuando digo derivada estoy hablando acá desde el punto de vista gráfico de la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Bueno, entonces cuando la derivada por la izquierda o la pendiente de la recta tangente es negativa por la izquierda y por la derecha es positiva, entonces yo puedo asegurar que en C se produce un mínimo relativo. Tengo un extremo relativo en C. Bien, eso es lo que dice básicamente el criterio de la primera derivada. Repito, por supuesto que en C la función está definida, por supuesto que en C es continua, eso ya lo establece en la definición, dice todo eso, ¿no? Que en ese intervalo, en ese valor de C la función está definida, ¿sí? Es continua, existe la derivada, todo, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice entonces el criterio de la primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a lo que habíamos dado recién de los intervalos de crecimiento vamos a utilizar ese teorema que habla de los intervalos de crecimiento y decrecimiento para poder enunciar, digamos, lo que sería el criterio de la primera derivada. Entonces sería que si la función, vamos a suponer que va f' es mayor que 0 en un intervalo AB, ¿no? Y es menor que 0, se cumplen las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Es mayor que 0 en un intervalo AB y es menor que 0. Vamos a poner C acá. Le pongamos como valor intermedio C. Entonces, vamos a decir que si se cumple esto, entonces F es un máximo relativo. Esto que acabo de escribir acá es lo que yo acabo de explicar acá. Nada más que está en forma, digamos, simbólica, ¿sí? Si la derivada es mayor que 0 en un intervalo que va de A a B, vamos a suponer que esto sea A y esto sea B. Vamos a suponer que haga así. Y acá sea C. Bueno, ahí está, ¿eh? Si es mayor que 0, digamos por la derecha de C, o sea, la recta tangente es positiva, y por la izquierda es negativa, eso es lo que dice acá. Entonces en C, en ese valor, donde está el cambio de la función, donde cambia de creciente a decreciente, bueno, ahí voy a tener entonces un máximo relativo. ¿Está? Bueno, eso es lo que dice el criterio de la primera derivada para lo que sería la existencia de un máximo. Y para el mínimo sería al revés, ¿verdad? Sería todo al revés. Si es menor que 0, en el intervalo que va de A a C, y es mayor que 0, en el intervalo que va de C a B,
Entonces acá tengo que f de c, también pueden poner en c hay un máximo relativo, no importa la forma en que uno lo exprese, lo que quiero mostrarle como es el teorema, ¿no? O sea, la idea, el concepto. Entonces acá es un mínimo. Es un mínimo relativo. ¿Está? Bueno, eso es lo que dice el criterio. Fíjese que en C cambia la función. Pasa a ser ahora de decreciente, pasa a crecer. Entonces ahí yo puedo asegurar que ahí donde cambia, ¿verdad? El crecimiento, o sea, en C, yo voy a tener un mínimo relativo. Bueno, la gráfica ya se imagina cómo es, ¿eh? Sería como esto, pero al revés. Sería así. Bueno, ahí está, esta es decreciente, la recta tangente negativa decreciente, por la izquierda es 6, por la derecha es creciente, positivo. Entonces, tengo un mínimo relativo. Bueno. ¿Se entiende, chicos? Disculpe que estamos un poquito medio jodido la garganta, pero ya voy a tomar un vasito con agua así. ¿Se entiende? Bueno. Ese es el criterio de la primera derivada. Muchas veces, una de las preguntas que me suelen hacer cuando vemos el tema todavía los chicos los que están cursando recién análisis matemático, todavía no se llegó a ver nada de esto porque recién han visto un poquito de derivada. Pero una de las preguntas que me hacen con frecuencia es ¿qué criterio me conviene usar para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Porque tenemos el criterio de la primera derivada y después está el criterio de la segunda derivada. Y siempre digo que todo va a depender, digamos, de la dificultad del ejercicio. Depende de la dificultad que tenga el ejercicio, porque hay veces el criterio de la segunda derivada implica derivar por segunda vez. Y a veces derivar por segunda vez se puede poner bastante complejo la cosa. Entonces por ahí no conviene hacer el criterio de la segunda derivada, conviene hacer con el criterio de la primera derivada. Lo bueno que tiene el criterio de la primera derivada es que es más completo, porque al hacer el criterio de la primera derivada no solamente están viendo los extremos relativos, sino que además le da información sobre los intervalos de crecimiento y decrecimiento, o sea que es como un estudio más completo. Siempre en ese sentido, hacer el criterio de la primera derivada es como un análisis un poco más completo de la función. Pero si a mí no me interesa si crece o decrece, solamente quiero saber qué tiene, si tiene un máximo, si tiene un mínimo, bueno, con el criterio de la segunda derivada me es suficiente, ¿sí? Porque el criterio de la segunda derivada solamente me va a decir eso. Si hay un máximo o un mínimo relativo y nada más. No me va a decir si es creciente, eso no me lo dice. Bueno, antes de pasar al criterio de la segunda derivada, veamos un ejemplo del criterio de la primera derivada. En los parciales de años anteriores, cuando se pedía esto siempre eran ejercicios, esto era como un apartado muchas veces, ¿no? Porque pedía intervalos de crecimiento, extremos relativos, concavidad, punto de inflexión. Esto era como un apartado en realidad. Pero acá solamente vamos a ir a lo que necesitamos solamente. Entonces vamos a derivar la función. Derivamos la función, pasa multiplicando, aplico la regla de la potencia, ¿verdad? Que el exponente baja multiplicando y se le resta 1.
¿Esto cuánto queda si restamos 1? 1/3. Bueno. Acá lo mismo. Le restamos, paso 1/3 multiplicando. Y le restamos 1. Sería menos 2/3. Ahí está. Esa es la primera derivada. Bueno. Entonces el paso 1 es derivo la función. Se llama primera derivada, ¿no? Y ahora voy a buscar los puntos críticos. Que como bien lo dijimos recién, son aquellos valores donde la derivada se anula. ¿Qué voy a hacer? Voy a igualar a 0 a la función para encontrar esos valores. Entonces igual a 0. Punto estacionario le llamaríamos, ¿no? Así le llaman ustedes. Presten atención acá al artificio que vamos a hacer porque supuestamente esto, cuando uno iguala a 0, queda determinada una ecuación, ¿verdad? Y no hay una ecuación acá donde yo voy a decir, bueno, despejo X, no puedo despejar X si son X de distintos exponentes o no son semejantes, entonces no puedo ni sumar ni restar estas X porque no son semejantes. Lo que vamos a hacer acá es acomodar la potencia de exponente negativo, lo vamos a pasar por la propiedad de la potenciación. A ver si recuerdan, número elevado a un exponente negativo, se invierte la base, ¿se acuerdan eso? Y queda como 2/3. Todo número elevado a un exponente negativo se puede invertir la base. Entonces, lo damos vuelta al número y el exponente queda positivo. Y como queda abajo, ya directamente lo expreso como multiplicado por 3. Hago como un único denominador ahí. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar... Recuerden esto para hacer en futuros ejercicios donde se presente eso. Cuando la X me aparece con el exponente negativo, vayan haciéndose la idea que siempre el camino es esto, ¿no? Es invertir, para que se me vaya ese exponente, es invertir la letra hacia la X, o como se llame la variable, va a pasar como denominador y de ese modo se va ese menos que está ahí. Pero eso siempre conlleva a que esta expresión sí o sí van a ver ustedes que se va a transformar en un cociente. Siempre va a pasar eso. Vamos a sacar un común denominador. Sería 3. Me imagino que se acuerdan de eso, ¿verdad? Común denominador 3. X a la 2/3. Esta es la expresión que es divisible por esto. Entonces digo, todo esto dividido por esto, se va el 3. ¿Se entiende lo que digo? Es como cuando suman, restan fracciones. Esto dividido por esto, se va el 3 con el 3 y me queda X a la 2/3 por lo de arriba. O sea, sería X a la 1/3 por X a la 2/3. ¿Se entiende? Esto dividido en esto y multiplicado por lo de arriba. O sea, divido por el denominador y el resultado multiplico por el numerador. Esto dividido por esto, como son iguales, los denominadores son iguales, me queda 1. Y por 1, 1. Esto se puede agrupar, asociar. Se puede expresar como tienen la misma base, ¿qué va a quedar? Yo lo voy a poner acá nomás. A ver, ¿qué pasa? Tengo potencia de igual base, que dice la regla, se suma los exponentes, ¿verdad? Se suman los exponentes. En la potencia de igual base sumamos los exponentes. Entonces esto queda 3 sobre 3, que es lo mismo que pone 1. O sea, 1/3 más 2/3, 1. Un entero. Entonces yo voy a borrar directamente, por una cuestión de espacio, lugar, lo pongo como X directamente. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Bien, entonces, ahí lo dejo.
Yo estoy buscando los valores para el cual la derivada se anula, para los cuales la derivada vale 0. Lo mejor que me puede pasar es que me quede como cociente para hallar los puntos críticos, porque, a ver, los valores para el cual se anula debe ser un cociente. ¿Cuándo un cociente es 0? Cuando el numerador es 0. Cuando arriba es 0, dividido en una expresión que no sea 0, va a dar 0. ¿Sí? Entonces la división es 0 cuando arriba es 0. 0 dividido en cualquier número es 0. Entonces, para hallar los valores para los cuales se anula y tengo un cociente, lo que tengo que hacer siempre es miro arriba, miro el numerador. Entonces igual a 0. Igual a 0. Despejo la ecuación, resuelvo, despejo. Un cuarto, menos un cuarto. Y ahí tengo el primer punto crítico. Fíjense en que este valor pertenece al dominio de la función. Esto pertenece al dominio de la función. Entonces un punto crítico, ¿sí? Menos un cuarto es punto crítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un valor que me hace que la primera derivada me dé 0. Siempre traten esto, ¿no? De que quede como un cociente para que les sea más fácil para determinar los puntos críticos, ¿sí? Cuando la x aparece así, con exponente menos, siempre hay que invertir y va a quedar siempre un cociente. Bueno, ahí tengo entonces. Ese es entonces uno de los puntos críticos, que llamarían ustedes, esto sería, digamos, un punto estacionario. Cuando hago la derivada igual a 0, el punto estacionario. Pero, como habíamos dicho recién, también llamamos puntos críticos a aquellos puntos donde la derivada donde no existe. Donde no existe. Entonces, uno de los puntos críticos es menos un cuarto. Lo anotamos ahí. Voy a borrar esto. Y con la misma ecuación que he tomado acá, con esta ecuación, con la misma ecuación, esta, voy a analizar los valores para los cuales la derivada no existe. Sería que el numerador me sirve para hallar los valores o los puntos críticos o puntos estacionarios, o sea, los puntos para los cuales la derivada no existe. Y con el denominador vamos a sacar los puntos que ustedes llaman singulares. Así lo han bautizado ustedes, puntos singulares, ¿sí? Con el denominador, o sea, los valores que me hacen 0 abajo serán los puntos